Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos arrancando con nuestra clase número 4. Hoy decidí grabar de noche para que no se oiga el perro ni se oiga el camión de la basura. En la clase número 2 y en la clase 3 se oyó el chucho. Bueno, pues gracias te damos, Señor Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque este día nos proveíste todo lo necesario, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu bondad. Ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor. Queremos la sabiduría que viene de lo alto. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar nuestra clase número 4, quiero comentarles que toda esta semana he estado inquieto mucho sobre la vida del paralítico que fue sanado a los 40 años. Y pues en esta vida todos tenemos dificultades o hemos tenido dificultades, y hay quien le pregunta a Dios: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y bueno, imagínate que los papás de este hombre se preguntaban: ¿qué hicimos? ¿O dónde estuvo el error? ¿O cuál fue el problema? Incluso él, ¿no? En su lecho, acostado ahí, a ver quién se compadecía de él, se llegó a preguntar: ¿qué caso tiene esta vida? O alguna situación de esa, ¿no? Pero vemos que Dios es un Dios de grandes planes y que tiene todo de alguna manera cronometrado, ¿no? Y si te fijas, la vida de este hombre, después de 40 años, fue usada por Dios para dar testimonio del Señor Jesucristo, pero también para juntar gente y gracias a Dios y a ese milagro se convirtieron al Señor 3,000 almas en una ocasión y poco más de 5,000 en otra ocasión. Entonces, tú no te preguntes por qué a veces tu vida no es tan fácil o por qué a veces vienen dificultades. Dios tiene todo planeado, ¿no? Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les resultan para bien, los que conforme a su propósito son llamados. Así que sigamos adelante, ¿no? Seamos testigos y seamos de los que trastornan al mundo. Pues hoy vamos a hablar de Hechos 5 y pues es una historia así medio difícil por su contexto, ¿no? Vemos que Ananías y Zafira eran una pareja que aparentemente eran piadosos, aparentemente querían cooperar para que el reino se siguiera extendiendo, pero lo hicieron de una manera incorrecta. Y mira, si hacemos un estudio sociológico de esta pareja, pues vemos que tal vez se sentían poco aceptados, a lo mejor eran inadaptados, posiblemente se sentían inferiores. Si hacemos un ejercicio de imaginación, tal vez alguna vez oraron por algún enfermo y no sucedió nada, entonces sentían que necesitaban hacer algo espectacular para ser aceptados, para ser reconocidos. Y bueno, Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Noten ustedes que en la clase anterior decíamos que José, o después se llamó Bernabé, tenía una heredad y esa única heredad la vendió. Y aquí vemos que Ananías y Zafira vendieron una heredad, o sea que tenían más que una, mientras Bernabé tenía solamente una. También notemos aquí que dice que sabiéndolo también su mujer, Zafira no le estorbó a su marido. Y bueno, en este mundo o en esta vida debemos ser frenos, el esposo de la esposa y la esposa del esposo, porque debemos ser guarda de nuestro hermano, ¿no? Aquí también el verbo que usan para la palabra sustraer, cuando dice sustrajo, es el verbo griego nofisomai, que se usa también en la escritura de Josué 7:1, cuando Acán sustrajo el lingote de oro y el manto babilónico. Entonces hay una especie así de correlación con Acán. Fue el inicio, ¿no? de
de la nueva vida, y aquí era el inicio de la iglesia naciente, ¿no? Dice, y dijo Pedro, verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si te fijas, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y entonces tú te preguntas, bueno, si era lleno del Espíritu Santo, entonces Satanás no lo pudo llenar. Entonces aquí, por inferencia, nos damos cuenta que no estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. Había un huequito ahí, había un resquicio, el cual fue usado por Satanás para poner este pensamiento, ¿no? Y hace muchos años había una canción que decía, si el diablo llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, porque Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Así que eso debió decir Ananías. Y luego le dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No estaban obligados a cooperar, no estaban obligados a venderla, no estaban obligados a nada. Entonces tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, tal vez pensaron que podían matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Así entre comillas, cooperar con la obra de Dios y tener unos ingresos frescos para irse de vacaciones, algo así, ¿no? Pero no se puede engañar al Espíritu Santo, no se puede mentir, ni se puede fingir, porque tarde o temprano se descubre la verdad, ¿no? Y dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Primero cayó y luego expiró, así que el trancazote sí le alcanzó a doler. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Te fijas cómo en el momento lo sacan, lo envuelven y lo sepultan? En ese tiempo se acostumbraban el pueblo de Israel que sepultaban a sus difuntos muy pocas horas después de fallecidos, 3-4 horas. Dice también en el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Aquí hubo un dislate ahí de ideas, no se comunicaron bien. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Te fijas aquí como Lucas no pone la cantidad exacta porque de alguna manera a lo mejor con el tiempo iba a parecer como una cantidad pequeña, ¿no? Entonces lo pone así. Y le dijo Pedro, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Cuando habla aquí de tentar significa engañar o también significa provocar. Nadie que provoque a Dios queda sin castigo, ¿no? Nadie puede burlarse de Dios. También aquí significa burlarse. Dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Te fijas cómo primero caen y después expiran? Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así que en la vida juntos tramando y en la muerte juntos también, ¿no? Verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y si haces un ejercicio de imaginación, o si hacemos un ejercicio de imaginación, toda esta situación se dio precisamente, había mucha gente, ¿no? Viendo ahí y fue de alguna manera público. Entonces dice aquí que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿no? Y no sé, entre la multitud había tal vez algunos creyentes en neutral o algunos creyentes todavía indecisos. Bueno, esto sirvió para que se decidieran para bien o para mal, ¿no? Pero se decidieran. Y luego dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo,
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya sabe usted, el pórtico de Salomón era un lugar amplio donde había oportunidad de predicarle a mucha gente sin ser molestados, ¿no? Y también vemos que esto de que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo es el cumplimiento de la escritura de Marcos 15 versos 17 y 18, ¿no? Que harán señales y prodigios, y si comieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Recuerda que tú y yo somos parte del libro de Hechos, y si tú has leído el libro de Hechos, en inglés su nombre es Actos o Acts, y bueno, esto tiene que ver con actuar, con actuación, con actividad, y bueno, tú eres parte de que tu actividad, que tu acción tenga que ver con el Señor Jesucristo, ¿no? Y luego dice 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Qué hermoso, ¿no? Que la gente hable bien de ti y reconozca que lo que haces, lo haces bien, porque todo se lo debemos a nuestro manager, el Señor Jesucristo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Qué bien está esto, ¿no? No se limita solamente a los hombres, sino que también las mujeres. Y crecía tanto, dice, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y aquí hay algo que como que debemos analizar, ¿no? Como que debemos poner atención a esto. El Señor Jesucristo les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces aquí en el 16 dice que de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Entonces como que el orden de la predicación estaba invertido, ¿no? Como que se tardaron en ir, y bueno, si el mandato era ir, después vamos a ver que muy pronto viene la persecución. Y también quiero que me ayuden a notar que dice que todos eran sanados. Y aquí podemos ver que podemos entender o inferir que no solamente Pedro y Juan estaban orando por la gente, ¿no? Debió haber mucha gente más ahí apoyando. Y todos eran sanados. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a que no solamente los líderes prominentes, sino también los soldados llenos del Espíritu Santo tienen la capacidad para, en el nombre de Jesucristo, traer sanidad. Pero entonces aquí todo iba muy bien, todo parecía leche sobre hojuelas o hojuelas con miel. En el 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ya sabes tú, los saduceos dicen no hay ángeles, no hay resurrección. ¿Por qué estos individuos andan predicando de un resucitado? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero el Señor Dios interviene inmediatamente. Y mire usted, en el 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. De esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de este estilo de vida, de esta manera de vivir, de esta manera de comportarse, del ser cristianos. Y bueno, lo saca y dice, ya vean aquí, ¿no? De noche los sacó de la cárcel y les dijo que anunciaran al pueblo todas las palabras. Y dice aquí que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. Qué ejemplo, ¿no? De persistencia. Los
molestan o los castigan o los increpan por predicar y van tempranito a la mañana a predicar. Recuerden ustedes que en la clase anterior vimos que ellos oraron y le dijeron: Señor Dios del universo, ve las amenazas de los que se oponen. Yo te pido o te pedimos que nos des poder. Concede a tus siervos que hablen la palabra con todo denuedo, con toda valentía, con todo poder. Y vea usted, aquí se cumple eso, ¿no? Las peticiones a Dios cuando son para crecer el reino se cumplen, ¿no? Y luego dice: entre tanto, en lo que ellos estaban predicando, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. No había todavía WhatsApp ni había Facebook, no se enteraron inmediatamente. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Te imaginas qué testimonio, no? Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Decían: ¿y ahora qué hacemos? Esto tiene mucho poder. Dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Salen de la cárcel, durmieron, no sé, pocas horas, y estaban listos enseñando al pueblo. Y entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Imagínate, el pueblo protegía a los apóstoles porque habían recibido bendición de parte de ellos, ¿no? Y luego dice en el 27: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Ya sabe usted, el concilio estaba formado por 71 personas, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llegado llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Qué testimonio, ¿no? Te dicen: no hables en ese nombre, y tú hablas el doble, ¿no? Y dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Te fijas tú cómo el sumo sacerdote no mencionaba el nombre del Señor Jesucristo? No quería mencionarlo, decía este hombre. Y luego le dice: ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Recuerden ustedes que unas semanas atrás o unos meses atrás ellos dijeron: la sangre sea sobre nosotros, la sangre, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo, su sangre sea sobre nosotros. Y aquí como que empiezan a sentir este peso, ¿no? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que esto lo podamos nosotros también decir, que lo podamos llevar grabado en nuestro corazón. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y esto nos recuerda Filipenses 2:9, que dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te fijas cómo Pedro les dice que ustedes lo mataron, ustedes hicieron escarnio con él, pero Dios lo ha exaltado por príncipe y salvador?
¿Con qué fin? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en el 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Insiste Pedro, que ellos son testigos del Señor Jesucristo y son testigos de que Dios exaltó a Jesucristo y son testigos de que la finalidad es dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El sumo sacerdote estaba acostumbrado a que había solamente cubierta o sus pecados eran cubiertos, y aquí dice perdón de pecados. Y mira, aquí también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios da su Santo Espíritu solamente a los que le obedecen. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Quién? El sumo sacerdote y su gente, ¿no? Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Notas aquí que Gamaliel era fariseo y los que hacían todo este escándalo eran los saduceos. Había un pique político ahí, ¿no? Había una situación ahí de antagonismo, ¿no? Entre los saduceos y los fariseos. Entonces Gamaliel era de una corriente, ¿no? Y estaba pues hablando a favor de esta situación porque él era contrario a los saduceos. Yo creo que esto fue una solución así como más bien política, ¿no? No crea usted que Gamaliel era muy creyente de los apóstoles, ¿no? Pero él tenía mucho poder en todo el pueblo. Dice aquí que era venerado de todo el pueblo. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y luego les dice, recuerden ustedes que ha habido varios levantamientos, pero no han prosperado mucho. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a todos los movimientos que se levantan sin ser de Dios se deshacen, ¿no? 37. Después de después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Judas el Galileo fundó la secta de los celotes, con Z, celotes, que fue un grupo guerrillero anti-Roma o anti-romano. Y dice aquí que en los días del censo, al censo que se refiere es un censo tomado entre el año 6, finales del 6 y principios del 7 de nuestra era. 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Te fijas? Después vamos a ver más adelante cómo el Señor le dice a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo, dijeron, sí es cierto. Y llamando a los apóstoles, fíjate, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Seguramente les dieron 39 azotes, 39 latigazos, porque no se podían dar más. No estaba permitido los 40 azotes. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínate, gozosos porque, ¿por qué vienes riéndote, Pedro? ¿Por qué vienes dando saltos de alegría? Porque me azotaron por ser cristiano. Imagínate. El Señor Jesucristo dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz de cada día. Imagínate, tomar la cruz cada día, negarse a uno mismo cada día. Por eso las conferencias de autoestima, todo lo que conlleva son una falacia, no nada de que aumenta tu autoestima o que para esos que tienen la autoestima baja y que tú eres un campeón y que esas cosas no es cierto. El Señor Jesucristo dijo que nos negáramos a nosotros mismos,
tomáramos nuestra cruz de cada día. Así que cuando te inviten a una conferencia de autoestima, entonces, amarrando ideas, debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser llenos de la palabra de Dios. Yo te invito a que memorices versículos, que memorices capítulos, porque mira, si te descuidas un poco, te volverás un Ananías, porque en ese pequeño espacio, en ese pequeño resquicio, en ese pequeño huequito que te haga falta, va a caber o va a haber lugar para una tentación. Así que sed llenos, seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si te descuidas un poco, te volverás un Ananías. Y si te sigues descuidando, te convertirás en Zafira. Uy, qué bello. Seamos llenos del Espíritu Santo y seamos de los que trastornan al mundo. Gloria al Señor. Bueno, ahí les va el cuestionario de la clase 4. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ananías? Espacio en blanco. Pregunta número 2. ¿En qué parte del templo solían enseñar los discípulos al pueblo? 3. ¿A dónde los llevaron en calidad de detenidos del fuero común? 4. ¿Quién liberó y de qué forma a los apóstoles? 5. Judas el Galileo fue el fundador de un movimiento guerrillero. ¿Cuál fue? Así que sigamos adelante. Por favor, denle una poderosa leída al capítulo 6 de Hechos. Vamos a estar hablando la siguiente clase. Gracias por su atención y no me dejen hablando solo al aire. Dios les bendiga. Muchas gracias.